Voy a hablarte con una claridad que tal vez incomoda, pero es necesaria. Existe una alta probabilidad de que estés jugando el juego de la vida con reglas que nunca elegiste conscientemente. Reglas heredadas, reglas absorbidas, reglas que aprendiste observando, callando, adaptándote. Desde muy pequeño entendiste algo fundamental. Para pertenecer había que cumplir expectativas, cumplir estándares, cumplir roles. Aprendiste que comportamientos generaban aprobación, cuáles generaban tensión, cuáles te hacían sentir aceptado. Y tu mente hizo lo que cualquier mente infantil inteligente haría: adaptarse para sobrevivir emocionalmente. Quizá te volviste el responsable, el fuerte, el que no da problemas, el que resuelve, el que destaca. Eso funcionó, te dio estabilidad, te dio reconocimiento, te dio identidad. Pero aquí está la parte profunda. Funcionar no es lo mismo que sentirte pleno. Puedes ser eficiente y estar vacío. Puedes tener logros y sentir desconexión. Puedes avanzar y, al mismo tiempo, sentir que no sabes hacia dónde vas realmente. Esa sensación sutil de estar corriendo pero no hacia ti, tal vez la conoces. Te levantas, cumples, respondes mensajes, trabajas, resuelves. Y al final del día hay un cansancio que no es solo físico. Es un cansancio existencial. Un desgaste que viene de sostener una versión de ti que fue diseñada para encajar, no para expresarse libremente. No estás roto. No eres débil. No estás malagradecido con lo que tienes. Estás posiblemente desalineado. Y la desalineación constante produce ansiedad silenciosa, comparación constante, autoexigencia crónica. Porque cuando tu identidad depende de rendimiento, nunca descansas realmente. Siempre hay algo más que demostrar, algo más que mejorar, algo más que alcanzar. Y sin darte cuenta, la vida se convierte en una competencia perpetua. Hoy no vamos a motivarte superficialmente, no vamos a decirte frases bonitas. Vamos a cuestionar el tablero, porque antes de esforzarte más, vale la pena preguntarte si el juego que estás jugando es realmente tuyo. Respira profundo. No necesitas defenderte aquí. No necesitas rendir aquí. Solo observar, con bruta honestidad y con profunda compasión hacia ti. Esto es el inicio de una revisión real. Ahora vamos a bajar un poco más. Quiero que observes algo con precisión clínica. Muchos adultos funcionales viven en modo desempeño constante. No lo notan, pero su sistema nervioso sí. Viven anticipando evaluación, anticipando crítica, anticipando comparación, aunque nadie esté mirando. Ese estado interno se siente como una presión suave pero permanente en el pecho, como si siempre hubiera algo pendiente, algo que demostrar, algo que mejorar. Te acostumbraste tanto a esa presión que la llamas responsabilidad, pero no siempre es responsabilidad. A veces es miedo sofisticado, miedo a no ser suficiente, miedo a perder relevancia, miedo a decepcionar. Y cuando el miedo dirige tus decisiones, ocurre algo sutil pero poderoso. Empiezas a elegir desde protección, no desde expansión. Aceptas oportunidades por validación. Mantienes relaciones por estabilidad. Trabajas más de lo necesario para sentir que mereces tu lugar. Eso genera una estructura mental muy específica. Tu autoestima se vuelve condicional. Si te reconocen, sube. Si fallas, cae. Esa montaña rusa desgasta la identidad, porque te enseña que tu valor depende del resultado. Y cuando tu valor depende del resultado, jamás descansas emocionalmente. Incluso en tus momentos libres, tu mente sigue calculando, comparando, planificando. No es casualidad que muchas personas exitosas sientan vacío. No es falta de logros. Es desconexión interna. El cerebro humano necesita coherencia entre identidad y acción. Cuando actúas constantemente para sostener una imagen, se produce una fractura interna. Y esa fractura se siente como ansiedad sin causa clara, como irritabilidad, como insatisfacción persistente. No es drama, es desalineación. Y lo más importante, no se corrige trabajando más. Se corrige cuestionando desde dónde estás actuando. Pregúntate con total honestidad: ¿estoy construyendo mi vida
¿O estoy defendiendo una versión que ya no me representa? No respondas rápido. Permite que la pregunta te incomode, porque esa incomodidad no es debilidad, es conciencia despertando. Y cuando la conciencia despierta, ya no puedes volver a vivir en automático sin sentirlo. Estamos apenas entrando en la raíz. Sigue conmigo. Ahora quiero llevarte a un punto más delicado. No el que muestras, el que escondes. Ese espacio interno donde aparecen pensamientos que casi nunca dices en voz alta. ¿Y si no soy tan capaz como creen? ¿Y si un día se dan cuenta? ¿Y si dejo de rendir y pierdo mi lugar? Ese diálogo silencioso no aparece por casualidad. Se forma cuando tu identidad se construyó alrededor del desempeño, cuando aprendiste que tu valor aumentaba cuando cumplías y disminuía cuando fallabas. Tu cerebro hizo una asociación poderosa. Rendimiento igual a seguridad. Y cuando el rendimiento se convierte en sinónimo de seguridad, tu sistema nervioso entra en vigilancia permanente. Por eso te cuesta descansar sin culpa. Por eso sientes incomodidad cuando no estás siendo productivo. Por eso, incluso en vacaciones, tu mente busca algo que optimizar. No es ambición saludable, es hiperadaptación. Te entrenaste para ser competente, pero tal vez no te entrenaste para estar presente contigo. Hay una diferencia enorme. Competencia externa no garantiza estabilidad interna. Puedes resolver problemas complejos y al mismo tiempo no saber qué sientes realmente. Puedes liderar equipos y no saber poner un límite personal. Puedes tomar decisiones estratégicas y no saber elegir lo que genuinamente deseas. Esa desconexión genera una sensación extraña. Éxito por fuera, confusión por dentro. Y esa confusión muchas veces se disfraza de más trabajo, más metas, más exigencia, porque moverte rápido evita que sientas el vacío. Pero tarde o temprano el cuerpo cobra la factura. Fatiga mental, irritabilidad, dificultad para disfrutar, comparación constante. No estás defectuoso, estás operando desde un modelo antiguo de supervivencia emocional. Y lo más fuerte es esto. Ese modelo fue brillante en su momento, te ayudó a adaptarte, a pertenecer, a destacar, pero lo que te protegió antes puede estar limitándote ahora. Y reconocer eso no es traicionar tu historia, es evolucionarla. Quiero que observes algo con bruta honestidad. Si mañana dejaras de producir al mismo ritmo, ¿seguirías sintiendo que vales lo mismo? No respondas con lógica, responde con emoción. Ahí está la raíz. Y esa raíz es lo que vamos a transformar, despacio, con precisión y con profundidad real. Ahora vamos al origen, porque ningún patrón aparece de la nada. Todo comportamiento repetido tiene una historia. Imagina tu versión de 8 o 9 años, observando el mundo, intentando entender qué necesitaba hacer para sentirse seguro. Tal vez notó que cuando sacaba buenas calificaciones, recibía atención. Tal vez entendió que cuando no se quejaba, había menos tensión. Tal vez descubrió que siendo fuerte nadie lo veía como carga. Esa mente infantil no pensaba en autenticidad, pensaba en supervivencia emocional. Y fue brillante. Construyó una identidad funcional. Aprendió a leer el ambiente. Aprendió a anticipar. Aprendió a adaptarse. Eso se llama hipervigilancia adaptativa. Es cuando el cerebro desarrolla una sensibilidad fina hacia las expectativas externas para evitar rechazo. El problema no es haberlo hecho. El problema es seguir operando igual cuando ya no es necesario. Hoy ya no eres ese niño, pero tu sistema nervioso puede seguir reaccionando como si lo fueras. Por eso la crítica te impacta más de lo que debería. Por eso te cuesta decir no. Por eso toleras más de lo sano. No porque seas débil, sino porque tu cuerpo aprendió que el conflicto era amenaza. Y cada vez que intentas cambiar, aparece una sensación interna incómoda, culpa, ansiedad, duda. Esa sensación no significa que estés haciendo algo mal, significa que estás saliendo del patrón. El cerebro ama lo familiar incluso si lo familiar duele. Salir del guión antiguo activa alarma interna, pero esa alarma no es peligro real, es transición. Y aquí está la parte profesionalmente importante. La identidad no es fija,
Es una construcción dinámica basada en repetición de experiencias. Si repites nuevas decisiones coherentes con tu versión actual, tu cerebro literalmente reorganiza sus conexiones. Eso no es frase motivacional, es neuroplasticidad. Pero antes de cambiar conductas, necesitas entender que parte de ti está intentando protegerte todavía, porque esa parte no es tu enemiga. Es una versión antigua intentando mantener seguridad, y cuando la reconoces sin atacarla, puedes empezar a actualizarla. No se trata de destruir quien fuiste, se trata de integrar y evolucionar. Eso es madurez psicológica real, y estamos apenas entrando en lo profundo. Ahora vamos a tocar un punto incómodo pero crucial. Mucho de lo que hoy llamas responsabilidad puede ser, en realidad, miedo refinado, miedo a perder control, miedo a decepcionar, miedo a dejar de ser necesario. Cuando el miedo dirige en silencio, tus decisiones parecen racionales, pero están cargadas de tensión invisible. Aceptas proyectos que no quieres del todo, mantienes dinámicas que te desgastan, sonríes cuando por dentro estás saturado, y te dices, así es la vida adulta. No, la adultez no es autoabandono constante. El problema es que aprendiste a asociar sacrificio con valor. Si sufro, valgo. Si me esfuerzo más que todos, merezco mi lugar. Si nunca descanso, soy importante. Eso crea una identidad basada en utilidad, no en autenticidad. Y cuando tu identidad depende de ser útil, te cuesta muchísimo parar, porque parar se siente como desaparecer. Pero escucha esto con atención profesional. Tu sistema nervioso no distingue entre amenaza física y amenaza social. Para el cerebro, perder aprobación puede activar las mismas alarmas que un peligro real. Por eso sientes ansiedad cuando piensas en cambiar. Por eso tu cuerpo se tensa cuando imaginas decir no. No es debilidad, es biología aprendida. Sin embargo, lo aprendido puede modificarse. La pregunta que cambia todo es esta: ¿estoy eligiendo esto porque lo deseo, o porque temo las consecuencias de no hacerlo? La mayoría de las personas no se hacen esa pregunta. Viven reaccionando, no eligiendo. Y cuando reaccionas demasiado tiempo, pierdes contacto con tu brújula interna. Empiezas a confundir estabilidad con plenitud. Pero puedes tener estabilidad y sentir vacío. Puedes tener reconocimiento y sentir desconexión. Porque la plenitud no viene del aplauso, viene de coherencia interna. Y coherencia implica riesgo emocional. Implica aceptar que no todos aprobarán tu evolución. Implica tolerar incomodidad temporal para construir estabilidad real. Ese es el punto donde la mayoría se detiene. Pero tú no estás aquí para quedarte en la superficie. Estás aquí porque algo dentro de ti sabe que puede vivir con más alineación. Y ese algo merece atención seria, muy seria. Aquí entramos en territorio de responsabilidad personal, real, no culpa. Responsabilidad. No eres responsable de cómo aprendiste a sobrevivir emocionalmente, pero sí eres responsable de cómo decides vivir a partir de ahora, y eso cambia completamente la postura interna. Porque mientras culpes al pasado, sigues reaccionando. Cuando asumes responsabilidad, empiezas a elegir. Observa con precisión. ¿Qué estás tolerando actualmente que te está drenando? ¿Energía? Conversaciones donde siempre cedes. Ambientes donde reduces tu voz. Rutinas que no cuestionas porque así toca. Cada vez que toleras algo que contradice tu identidad actual, tu sistema nervioso registra incongruencia. Y la incongruencia sostenida genera ansiedad. No porque estés haciendo algo escandaloso, sino porque estás traicionando pequeñas verdades internas. Repetidamente, un límite claro es un acto de regulación emocional. Cuando dices esto no me funciona, tu cerebro empieza a asociar tu voz con seguridad. Eso fortalece autoestima funcional, no ego inflado. Pero poner límites activa miedo antiguo, porque el niño interior aprendió que el conflicto era peligro. El adulto, en cambio, puede aprender que el conflicto bien manejado es crecimiento. Esa transición requiere práctica consciente. Empieza pequeño, un no que antes habría sido sí, una pausa antes de aceptar algo, una conversación honesta donde expresas tu punto sin agresión. Al principio sentirás incomodidad, quizá culpa,
quizá duda. Eso no significa que estés equivocado. Significa que estás saliendo del patrón automático. La repetición de nuevas decisiones crea nuevas rutas neuronales. Eso es neuroplasticidad aplicada e identidad. No necesitas cambiar toda tu vida hoy. Necesitas comenzar a actuar como la versión de ti que quieres consolidar y repetirlo con firmeza tranquila, con claridad, con respeto hacia ti mismo. Ahí empieza la transformación profunda, no en discursos, sino en microdecisiones coherentes. Y estamos a punto de entrar en el núcleo de identidad. Llegamos al núcleo, tu identidad, no el personaje, no el rol profesional, no la imagen que proyectas, tu identidad real. La mayoría de las personas construye su sentido de valor alrededor de lo que hace. Soy lo que logro, soy lo que produzco, soy lo que otros reconocen. Ese modelo es frágil, porque todo eso cambia. El mercado cambia, las relaciones cambian, las etapas de vida cambian. Si tu identidad depende de variables externas, vivirás en inestabilidad emocional permanente. Por eso, cuando fallas en algo, no solo sientes frustración, sientes amenaza, porque no se activa solo el error, se activa el miedo a perder valor. Ahora escucha esto con precisión psicológica. Tu valor como ser humano no es negociable. Lo que sí es negociable son tus estrategias. Puedes ajustar metas, puedes cambiar dirección, puedes reinventar tu trayectoria, sin perder tu esencia. Pero para eso necesitas definir algo con claridad brutal. ¿Qué tipo de persona eliges ser? Independientemente del resultado, responsable, sí, pero también íntegro, presente, auténtico. Cuando eliges identidad antes que rendimiento, cambia tu experiencia interna. Sigues esforzándote, pero ya no para demostrar, sino para expresar. Y esa diferencia es enorme. Expresar no agota igual que demostrar. Demostrar implica tensión constante. Expresar implica coherencia. Tal vez tengas que decepcionar expectativas externas. Y eso duele. Pero traicionarte diariamente duele más. La congruencia interna es la base de estabilidad psicológica. Duradera. No depende del aplauso. Depende de alineación. Y cuando te alineas contigo, la ansiedad baja. La comparación pierde intensidad. La autoexigencia se vuelve más sana. Eso es identidad madura. Y sí, requiere valentía emocional, pero también trae una libertad que no se compra con ningún logro externo. Estamos entrando en integración profunda. Ahora vamos a integrar identidad con acción, porque entender sin aplicar no transforma nada. Imagina que, a partir de hoy, comienzas a vivir desde elección consciente, no desde reacción automática. Eso significa detenerte unos segundos antes de responder, antes de aceptar, antes de comprometerte, preguntarte, ¿esto está alineado con quién estoy construyendo? Puede parecer simple, no lo es, porque tu impulso automático fue entrenado durante años. Decir que sí rápido, evitar conflicto, buscar aprobación, sobrerendir. Ese patrón se activará casi sin que lo notes, pero cada vez que haces una pausa consciente, interrumpes la cadena automática. Esa pausa es poder psicológico real. Cuando alguien te critique, en lugar de reaccionar con defensa inmediata, respira, evalúa, decide si esa información te aporta o no. Cuando aparezca una oportunidad atractiva, no la aceptes solo por validación. Analiza si encaja con tu dirección. Cuando sientas culpa por descansar, obsérvala sin obedecerla automáticamente. Eso es regulación emocional adulta. No significa volverte frío, significa volverte dueño de tu proceso interno. Muchos adultos siguen viviendo como si necesitaran permiso, invisible para existir con libertad, permiso para cambiar de opinión, para modificar metas, para priorizar salud mental. Ese permiso ya no viene de afuera, viene de tu decisión consciente. Y sí, tu evolución puede incomodar a personas que estaban acostumbradas a tu versión complaciente. Eso no es traición, es crecimiento. Recuerda esto, tu vida no es un proyecto diseñado para mantener la comodidad emocional de otros. Es un proceso de desarrollo personal continuo. Y cada microdecisión alineada fortalece tu estructura interna.
No subestimes las decisiones pequeñas. Son las que reconfiguran identidad. Estamos llegando a la integración final. Mantente presente. Ahora vamos a cerrar el círculo con algo profundamente práctico. Si has estado jugando un juego que no elegiste, conscientemente no te castigues. La culpa paraliza. La conciencia moviliza. Agradece esa versión antigua de ti. Fue inteligente. Fue estratégica. Te protegió cuando lo necesitabas. Pero hoy no necesitas sobrevivir emocionalmente. Necesitas vivir con coherencia. Y eso se construye con consistencia, no con impulsos dramáticos. La transformación real no es un giro radical de un día para otro. Es una secuencia repetida de decisiones pequeñas alineadas con tu identidad actual. Una conversación honesta que antes habrías evitado. Un límite claro donde antes habrías cedido. Un descanso sin culpa donde antes habrías ejido, forzándote. Cada vez que haces eso, tu cerebro registra una nueva experiencia de seguridad. Aprende que puedes ser auténtico y seguir estando a salvo. Eso reduce ansiedad estructural. Reduce necesidad de validación constante. Reduce comparación compulsiva. No necesitas reinventar tu vida mañana. Necesitas coherencia hoy. Y repetirla mañana. Y pasado mañana. La repetición crea identidad. Lo que practicas se convierte en estructura mental. Si practicas complacencia, refuerzas miedo. Si practicas coherencia, refuerzas estabilidad. No subestimes el poder de la constancia silenciosa. No es espectacular, no es llamativa, pero es profundamente transformadora. Y en ese proceso empezarás a notar algo sutil. Menos ruido interno, más claridad, menos urgencia por demostrar. Más tranquilidad al elegir. Eso no es suerte, es alineación sostenida. Y estamos a punto de cerrar con la síntesis final. Llegamos al punto donde todo se integra. Mira con claridad lo que pasó aquí. No hablamos de metas. No hablamos de productividad extrema. No hablamos de fórmulas mágicas. Hablamos de identidad. Porque el verdadero error en el juego de la vida no es perder. Es jugar bajo reglas que no reflejan quién eres hoy. Durante años tal vez corriste detrás de validación, de reconocimiento, de seguridad externa, y eso te dio resultados, pero también te dio tensión. Ahora entiendes algo crucial. Tu valor no aumenta cuando produces más. Tu valor no disminuye cuando fallas. Tu valor es constante. Lo que cambia son tus estrategias. Cuando eliges desde miedo, te contraes. Cuando eliges desde coherencia, te expandes. Y esa expansión no siempre se ve espectacular por fuera, pero por dentro se siente estable. Empiezas a notar que ya no reaccionas igual, que puedes escuchar una crítica sin derrumbarte, que puedes decir no sin sentir que desapareces. Eso es madurez psicológica real. No es arrogancia, no es rebeldía, es regulación emocional sólida. La vida seguirá teniendo desafíos, cambios, momentos incómodos, pero cuando tu identidad está alineada contigo, esos desafíos ya no definen tu valor, solo ponen a prueba tus estrategias, y puedes ajustar estrategias sin cuestionar tu esencia. Eso te da algo poderoso, libertad interna, libertad de elegir con conciencia, libertad de evolucionar sin culpa, libertad de dejar atrás versiones antiguas sin despreciarlas. No necesitas un giro dramático, necesitas consistencia alineada, pequeñas decisiones diarias que reflejen quién decides ser. Ahora, y cuando sostienes eso el tiempo suficiente, ocurre algo profundo. La ansiedad baja, la comparación pierde fuerza, la autoexigencia se vuelve saludable. Ya no juegas para sobrevivir, juegas para expresar. Y cuando juegas el juego correcto para ti, la experiencia cambia por completo. No porque el mundo sea distinto, sino porque tú lo eres. Y eso transforma absolutamente todo.